No hay normas, no hay reglas en cuanto a cuándo acudir al psicólogo. Como lo comentábamos, es más bien de manera voluntaria, a menos, como lo mencionábamos también, que sea por alguna recomendación, alguna orden de alguna autoridad, el DIF, el Instituto de Ciencias Forenses también, las escuelas, que ya es muy común, que dicen, no te voy a recibir al niño hasta que lo lleves a terapia, o hasta que acudan también los padres a terapia. Pero normalmente es voluntario. Entonces les vamos a dar algunos criterios o indicadores para saber cuándo acudir a terapia. Como punto número 1, podemos acudir a terapia cuando nos salimos de control en nuestras emociones, cuando ya no se tiene control sobre las emociones. Sí, esa parte es muy importante, y eso lo decía una de las personas que en las entrevistas, la señora hablaba acerca de que cuando no tienes un control, cuando de repente lloras por cualquier cosa. Cuando te enojas mucho. Te enojas mucho. O sea, cuando hablamos de emociones, no solamente como la gente enojona, también la gente que de repente... Que se entristece mucho, se pone que en llora estado mucho. Sí, entonces para casos en los que el control de las emociones, ya sea la alegría, porque también la alegría, hay personas que por la alegría llegan a hacer cosas como muy complicadas, muy fuertes. Gente que le gusta, que es muy adicta a esa cosa de los arrancones y que pone en peligro su vida. Así es, la adrenalina. La adrenalina. Entonces, para todo ese control, cuando no tienes un control de las emociones, te puede causar alguna problemática definitivamente, contigo mismo o con los demás. Por ejemplo, una persona iracunda, con mucha ira, pues puede ir con problemas con todos los que se encuentra. No es, incluso hay personas que no es que se hayan salido de sus emociones recientemente, sino que ya están acostumbrados. Ya están acostumbrados. Y algunos hasta suerte tienen, ¿no? Sí. Porque no les ha pasado nada, pero pueden ocasionar alguna tragedia. De hecho, deben de fijarse esta parte de cuando ya te empiezas a salir del control de tus emociones. Esa etapa es una etapa que ya te marca que debes ir al psicólogo. Yo tuve un paciente una vez que el chico era muy explosivo. Entonces terminó yendo a terapia conmigo hasta que le dio un golpe a su madre. El tipo me lo decía muy apenado, el muchacho me lo decía muy apenado. ¿Sabes qué, Mario? Le dio mucha pena decirme el problema, pero me dijo, es que le tiró un golpe. O sea, realmente le tiró un golpe a su madre. Entonces el muchacho, cuando ya ocurrió algo, en lo que, como dicen, como cuando ya rompió el vaso, ya es cuando quieren arreglarlo. Entonces lo importante es ese criterio. Que lo hagas antes de que algo grave suceda. De que rompas aquí ya rompió la vajilla el muchacho. Completa, pero ¿verdad? Ya. Ahí con este muchacho se hizo un gran trabajo, cooperó mucho y logró controlar sus emociones. Pero tratar de eso, pues, de que sea tiempo. Así es. Porque como tú lo dices, se acostumbran a la pérdida del control. Exactamente. Otro de los criterios que también pueden darnos que tenemos que ir a terapia es cuando las personas tienen dolencias o enfermedades psicosomáticas que ya fueron con muchos médicos y resulta que no tienen nada. Le dicen, es que me duele la espalda, y ya les hicieron estudios que de la columna, que de un montón de cosas, y les dicen, no, pues es que no tiene nada, señora. Son dolencias que por las emociones de esa manera las somatizamos, con alguna enfermedad, incluso alguna tos, alguna enfermedad respiratoria también. Podría ser causa de alguna emoción que traemos ahí sin resolver o que no podemos manejar. Sí, lo más común es como que el dolor de cuello, dolores de cabeza, personas que tienen dolores de cabeza prácticamente todo el tiempo, pues. Sí. Entonces estas personas, cuando ya fuiste al médico, ya fuiste hay personas que inclusive van al brujo, van a muchas cosas, y ya la última es el psicólogo. Entonces cuando tienes una dolencia, alguna enfermedad en la que no hay causa aparente, muchísimas veces son enfermedades psicosomáticas. ¿Qué es eso? Psicosomáticas, se une lo psicológico con el sentir, con el cuerpo. Entonces cuando tienes una enfermedad psicosomática que no tenga una respuesta, la respuesta es que está unida con la psicología. Así es. Y a veces son metáforas, son dolores que nos quieren decir algo. Sí, por ejemplo, el dolor de espalda, pues que estás cargando ahí con algo que no puedes, pero no lo atiendes. Sí. O mi marido es un dolor de cabeza, o sea, tu marido, tu hijo es un dolor de cabeza porque realmente no sabes cómo solucionarlo. Entonces viene aquel dolor de cabeza
que ya no sabes. Que se sale de tu control. Sí. Si tenemos otro indicador, el número 3, que es si existen algunas conductas o emociones que le causen problemas con su entorno o consigo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo en mi trabajo no me la llevo bien con nadie. Mi conducta, ¿hay ahí alguna conducta que me está causando tener problemas con mi entorno? Y es que hay personas que son muy agradables en ciertas cosas, pero hay algo como que eso no encuadra y la demás gente no la comprende. Y las personas están tan acostumbradas a hacerlo que no se dan cuenta de la conducta que están teniendo. Entonces realmente muchas veces lo hemos visto con nuestros pacientes, Miriam, que a veces son muy groseros, pero ellos no se dan cuenta que son groseros con las personas. Así es. Entonces ese es como un ejemplo de una persona que, por ejemplo, recuerdo una paciente que me decía que había una amiga de ella que a ella le pareció feo su novio, le dijo, tu novio me parece feo. Ajá, y se lo dijo tal cual. Se lo dijo tal cual, entonces, y yo le digo, oye, y si a ti te dijeran, el chico que te gusta el chico? No, pues así. Imagínate que esta chica te dice que tu novio está feo. No. Se puso luego así como que, no, ¿cómo me va a decir? Es que si no está guapo. Le digo, ahí está. Entonces, la persona también ve a su novio guapo, por algo anda con él. Entonces, que otra persona te esté diciendo eso. O quizá hay otras cosas que valoran en el novio, pero aún así no le va a gustar que... O sea, a veces, por ejemplo, con esta persona, esta conducta era como ser demasiado claridoso, ajá, decir como cosas que no te incumben tanto y que sean agresivas hacia los demás. Así entonces, es un ejemplo como de conductas que tienen las personas en las que les causa problemas en su entorno. El cuarto punto vendría siendo una situación difícil en una etapa de tu vida, que no sepas cómo resolver. O sea, tú puedes ir muy bien, 16, 17, 18 años, 19, y es una persona que va muy bien, vas pasando todas las etapas de manera excelente, pero ocurre algo y ¡pum! Ahí se presenta una situación. Por ejemplo, una separación. Puede ser una persona que diga, no, es que yo soy muy capaz para resolver mis problemas, yo no necesito ir al psicólogo, he visto que durante mi vida resuelvo todo. Pero en una separación es tan fuerte a veces el golpe que pierdes hasta objetividad. Porque es tu problema, estás adentro del problema y puedes perder un poco de objetividad. Y es que muchas veces en esta parte de las problemáticas es de acuerdo a cada persona. Porque para una persona, una cosa que no puede manejar puede ser esta parte de perder un perro. Sí, no necesariamente quiero decir también que no hay personas que no lo pueden resolver. Hay personas que tienen problemas muy fuertes y no necesitan ir al psicólogo. Ahí, por ejemplo, puede haber personas que pierden su perro y pues sí les duele y todo, pero no es un programa como para ir a terapia. Estábamos hablando, por ejemplo, que la persona sea un dolor tan fuerte que ya no quiera ni salir, que le cause demasiado conflicto. Sin embargo, puede haber otra que pierda a su perro y sí necesita ir a terapia. Como tú bien lo comentas, es cuestión de cada persona. Entonces, esta parte de las problemáticas son problemáticas que tú no sepas manejar. Si tú sabes manejar las problemáticas y si no se te dificulta, porque eso tenemos que tenerlo bien en cuenta, que nunca debemos de juzgar. Para lo que para unos es un problema muy fácil de resolver, para otros no lo es. Puede ser muy complicado. Muy complicado. Hay personas que tienen unas capacidades para unas cosas y otras no tantas capacidades para otras cosas. Hay personas, por ejemplo, que en su trabajo no tienen ningún problema, son muy brillantes y con la familia no saben cómo manejar su familia, no saben cómo resolver los problemas en su familia o viceversa, que en su familia la mayoría de las cosas están bien y en su trabajo no saben cómo lidiar con los compañeros, con el jefe, con los subordinados incluso. Entonces, esta parte, como lo que decía el muchacho, decía, no es como que para la gente loca, o sea, realmente una situación en la que estás chocando y estás haciendo lo mismo y caes en los mismos problemas, entonces para estas cosas es para lo que necesitas el psicólogo. O sea, no nos vamos a estar levantando todos los días de la cama y pegándonos en la misma parte de la litera. Entonces esa parte son conductas, son cosas que se presentan, entonces tenemos que resolverlas. Y otro indicador, el número 5, es cuando sientes desesperanza, cuando te falta voluntad o no le encuentras sentido simplemente a la vida. Sí, aquí estamos hablando de otro indicador para ir al psicólogo. Sí, porque hay personas que de repente pueden sentir una soledad tremenda
que algunos habremos conocido a personas que de repente ya no salieron, eran muy amigueras y todo, y de repente ya no salieron. Que no le encuentran motivación. No le encuentran motivación. Entonces, esas personas que de repente no encuentran una motivación para salir adelante, para eso también está la psicología. Incluso, bueno, aquí también está la parte del suicidio. También la parte del suicidio. Que ven que la vida ya no vale la pena. Entonces sí, en este momento pues sí valdría la pena que acudieran al psicólogo. Sí, si tienes un familiar, alguna persona, como les digo, cada persona tiene como esa parte, cada individuo tiene sus características y para determinada persona esa situación le causa determinado dolor y se empiezan como a alejar. Entonces cuando tú, que nos estás viendo, conoces a alguien o eres esa persona que siente una desesperanza, que en un momento estuviste muy bien, o puede ser también que hayas vivido con esa desesperanza siempre, o sea, tú puedes cambiarlo siempre y cuando empieces a trabajar en ello, porque no es como que a control remoto que llegas a solucionar las cosas. No, hay todo un proceso. Es todo un proceso. Superar esa desesperanza o cualquier problema por el que acudas al psicólogo.